Nosotros venimos contándoles, hemos hablado con los referentes locales, les hemos ido contando a lo largo del año pasado de muchas actividades que ha hecho el grupo Todo por Nuestros Hijos ya aquí en el departamento de Maldonado, también algunas movidas nacionales que ellos han hecho. Y bueno, de hecho se reúnen habitualmente, son un grupo de padres que están luchando por lo que ellos entienden que es una desigualdad en cuanto al trato judicial, que muchas veces son objeto en los juzgados de familia, padres que si bien en muchos casos cumplen, por ejemplo, con las pensiones alimenticias, ven que no pueden justamente ver a sus hijos, permanentemente se les pone algún tipo de trabas, distintas situaciones que se generan y que tienen a los chicos en el medio. Incluso ellos en algún momento le dieron mucha difusión a una campaña española que hablaba de que bueno, los padres se separan, los hijos no, en relación a que los chicos no tienen que quedar como rehenes de las situaciones de los adultos, muchas veces después de un divorcio. También en determinado momento se había conocido que este grupo de padres iba a llevar adelante una denuncia contra el Estado uruguayo ante la OEA. Pero bueno, en realidad ellos pensaban o acudieron a la OEA, la Organización de Estados Americanos, a denunciar al Estado uruguayo, bueno, por no dar, por ejemplo, los mismos derechos de visitas, incumplir además con los derechos del niño. Ahora tenemos entendido que el referente nacional, además de este grupo de Todo por Nuestros Hijos, que es el doctor Carlos Freira, abogado, como decíamos, integrante y una de las caras visibles de Todo por Nuestros Hijos, va a estar aquí en el departamento de Maldonado brindando una charla en las próximas horas. Y bueno, estamos en línea ya con él para que nos cuente no solamente de la charla, sino lo que han sido las últimas acciones de Todos por Nuestros Hijos ya. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Y muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar con toda la gente del departamento. Bueno, ¿cuándo viene a Maldonado? Mañana a las 20 horas el grupo Todo por Nuestros Hijos, los padres y la familia de Maldonado van a hacer el inicio de las reuniones del año, y con un par de compañeros y padres de acá de Montevideo vamos a trasladarnos con mucho gusto los efectos de poner en conocimiento las últimas novedades y acompañarlos en el magnífico trabajo que están haciendo. ¿Cuáles son esas últimas novedades? Porque nosotros decíamos cuando cerramos el año pasado, sabíamos que ustedes, por ejemplo, querían llevar adelante su reclamo, el reclamo del colectivo ante la Organización de Estados Americanos por permitir denunciar al Estado uruguayo, ¿no? Por permitir, por ejemplo, en el caso de las parejas separadas con hijos, el incumplimiento del régimen de visitas. Sí, nosotros hemos comparecido el año pasado, como usted bien lo decía, ante la OEA, a los efectos de denunciar que el Estado uruguayo viola sistemáticamente los derechos humanos de nuestros hijos. Esa petición, por usar la jerga que se utiliza, sigue su trámite, pero días pasados hemos tenido dos novedades muy importantes. En primer lugar, la organización compareció ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, aquí en Uruguay, el cual es un órgano totalmente independiente del poder ejecutivo y del poder judicial. Y en los casos que hemos presentado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos dictaminó que en diferentes procesos se violaban sistemáticamente los derechos humanos de determinados niños, en virtud de que no se permitía un acceso rápido a la justicia, y por ende, si un niño no podía acceder a la justicia, no podía acceder a todos sus demás derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a estar con sus padres, etcétera. Y creo que un órgano tercero ajeno a las partes dictaminara eso demuestra una vez más la pertinencia del reclamo y la lucha que estamos emprendiendo. Y eso es un tema muy importante, porque el viernes pasado, y ustedes van a tener la noticia recién fresca, un juzgado de Montevideo dictaminó por primera vez que en un caso de una separación conflictiva, donde había uno de los cónyuges o excónyuges que no permitía el normal relacionamiento de su hijo con el padre, por decirlo de alguna manera, dictaminó la tenencia compartida a los efectos de evitarle más problemas a ese niño, que cada vez que
el padre lo iba a buscar, tenía un problema diferente, o no se lo entregaba, o no se generaba un entredicho, o el niño terminaba judicializado de alguna forma. ¿Y eso qué significa? Significa que el niño va a pasar una semana con la madre y una semana con el padre. Y que esa solución valiente, sencilla, pero no por eso menos brillante, lo que hace es terminar de una vez por todas los problemas que se puedan suscitar a raíz de la separación con el tema de la entrega de los niños. Porque como usted bien decía, el spot de la Fundación Filia decía que los padres se separan, los hijos no. Y muchos padres o muchas madres, luego de una separación, utilizan a ese niño como botín de guerra. Bueno, esta histórica decisión del día viernes, en verdad fue de un fiscal, que el juez hizo suyo de la ciudad de Montevideo, el fiscal en lo civil de tercer turno, dictaminó la tenencia compartida, que es algo por lo cual estamos luchando nosotros, no solamente acá en Montevideo, sino en Washington, y ese niño va a pasar una semana con cada padre, una semana con la madre y una semana con el padre. Con lo cual entendemos que es una sentencia histórica y que va en camino de lo que nosotros venimos proponiendo hace mucho tiempo y que ahora tenemos listo un proyecto de ley en ese sentido. Sí, justamente, ustedes esto lo vienen impulsando. En Chile creo que ya se había logrado también una ley o un proyecto de ley por lo menos de tenencia compartida, creo que era también una reivindicación. Ahora, no es el primer caso de tenencia compartida de un juzgado de familia aquí en el Uruguay. Es un mecanismo sí que prácticamente no se utiliza, que está previsto en la legislación internacional. Ahora también hay muchos detractores de la tenencia compartida desde el punto de vista de los chicos en cuanto a la identidad y demás. No deja de ser de alguna manera otra forma de repartirse un botín de guerra, ¿no? Que una semana tiene que estar en una casa, la otra en la otra y así sucesivamente. Yo creo que en primer lugar es el primer caso que se da en el marco de una separación conflictiva. Si bien es cierto, como usted bien dice, usted dijo dos grandes verdades, que existe en nuestro ordenamiento jurídico, pero no se utiliza, y que ya hubieron otros casos. Hubieron 2 o 3 casos hace un par de años, o sea, bastantes años, pero en el caso, principalmente había un acuerdo de partes, no había una diferencia no había dos partes enfrentadas entre sí. Claro. Ahora, con respecto a las ventajas y las desventajas, todos los estudios psicológicos realizados, tanto en el Uruguay como en otros países, en países de avanzada que han recogido este régimen de tenencia compartida, porque no solamente fue Chile, fue Costa Rica, fue la mayor parte de las provincias, por decirlo de una forma española, la mayor parte de los estados de Estados Unidos, Francia, legislaciones avanzadas que recogen esta problemática y lo que evitan es, en primer lugar, el término visitas, porque el término visitas es despectivo para el niño y para el cónyuge no conviviente. Porque, por ejemplo, un padre no es un visitador médico que retira a su niño 2 horas, los martes y jueves de 6 a 8, lo lleva a un parque y lo devuelve, porque no es una mascota, no es un perrito. Entonces lo que tratan es de estos proyectos, estas leyes de avanzada, lo que tratan es de hacer que conceptualmente los dos cónyuges, padre y madre, tienen los mismos derechos sobre sus hijos. Y no solamente derechos a estar con él, sino a participar activamente en la vida. Y si bien es cierto que no es una solución perfecta, las principales instituciones a nivel o que estudian el tema de la psicología infantil sugieren que en caso de conflicto esta es la mejor solución o la menos mala, por decirlo de alguna forma. En el caso, nosotros conocemos, porque además el año pasado, cuando se empezó a difundir la actividad de Todos por Nuestros Hijos ya aquí en Maldonado, hubo mucha gente que se acercó a la radio y que obviamente me imagino que después se deben de haber acercado al grupo planteando distintas situaciones, ¿no? Gente que hace muchos años que está batallando legalmente para poder ver a sus hijos. ¿Ustedes en esos casos, cómo funciona el grupo? ¿Dan asesoramiento, independientemente de que cada persona o cada padre involucrado en una situación de este tipo pueda tener ya un asesoramiento legal? Hay gente que viene con batallas, digamos, desde hace mucho tiempo porque, bueno, se interponen recursos, no se presentan a las audiencias, se logran fijar los regímenes de visita y bueno, y uno u otro padre lo incumplen, sobre todo el que tiene que entregar al menor muchas veces, y se va permitiendo a través de los distintos caminos legales que a veces pasen años, ¿no? Y es un fenómeno a nivel nacional, como usted bien decía, afecta
nosotros tenemos solamente miembros activos del grupo a 1.123 familias. ¿Por qué digo familias? Porque cuando a un padre o a una madre no se le deja ver un niño, lo que estamos haciendo es que esos abuelos maternos o paternos tampoco lo puedan ver al niño, y toda la familia, ¿tá?, de esa persona que no lo ve tampoco tenga un mínimo contacto con el niño. Y eso no solamente es ilegal, porque hay convenciones nacionales e internacionales y leyes nacionales que le impiden, sino que es un fenómeno que abarca a todo el universo de todas las familias de todo el país. Nosotros, como recién le decía, tenemos 1.123 familias que estamos asesorando en forma directa, porque somos una organización sin fines de lucro con los menguados recursos que tenemos, pero tenemos más de 550 familias a la espera que podamos concretar citas con ellos, estudiar sus expedientes y tratar de darles una mano. Entonces, es un fenómeno a nivel nacional, y así se lo hemos hecho saber al presidente de la Suprema Corte de Justicia, le hemos entregado diferente tipo de documentación que avala lo que estamos diciendo, y tenemos casos, también hay casos en Maldonado, por ejemplo, donde hay padres que hace más de 5 años que no ven a sus hijos. Entonces, si eso no es violar los derechos humanos, principalmente de los niños, y no estamos destruyendo la vida de un chiquilín, no sabemos qué es lo que es. Y en un país donde nos jactamos de que defendemos supuestamente los derechos humanos, tenemos que defender los derechos humanos de todo el mundo. Y lo más importante es el futuro de nuestra sociedad, y son los niños, que si no lo defendemos, después vamos a tener las consecuencias, como dicen los psicólogos, que va a pasar. Porque cuando un niño no está ni con, o no está o con el padre o con la madre, tiene consecuencias nefastas, porque tanto la figura materna como la paterna, que son diferentes, se complementan entre sí. Doctor, ¿cómo va a pesar o cómo van a hacer ustedes pesar en el contexto, bueno, esa decisión, por ejemplo, de tenencia compartida que usted hacía referencia, que se dictó en Montevideo estos últimos días? ¿Cómo va a pesar el encuentro que tuvieron con el Instituto Nacional de Derechos Humanos? Es decir, ¿cómo sigue el camino ahora para adelante? Hay un tema que es claro. Ya ha quedado probado que en nuestro país se violan sistemáticamente los derechos humanos de nuestros hijos. Ese es el primer tema que todos tenemos que tener claro. Que para nosotros es muy importante, porque lo que hace es ratifica lo que venimos denunciando hace ya varios años. En segundo lugar, hay algunos fiscales y jueces valientes que han tomado la legislación de otros países y han tomado decisiones a los efectos de preservar la integridad mental del niño, ¿correcto? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en estos días es hacerle llegar a la Suprema Corte de Justicia ese dictamen, hacerle llegar a la Organización de Estados Americanos con sede en Washington ese dictamen, y lo que vamos a hacer también es presentar el proyecto de ley que tenemos ya listo, que no es más ni menos que no hay una copia, pero sí un fiel reflejo de legislaciones de avanzada de otros países. El proyecto de ley que hemos realizado se basa principalmente en el proyecto de ley de Chile, en la ley de España y en la ley que rige en el estado de Texas, en Estados Unidos, que son proyectos cortos, claros, concisos, y que no permiten de que el niño sea el botín de guerra nunca más de ningún hombre, de ninguna mujer, de ninguna persona, que lo único que da es anteponga sus derechos o sus intereses a los intereses de los menores. Y lo vamos a presentar ahora en pocos días, calculo que la semana que viene, a ver si tenemos suerte en este año electoral de que Uruguay se ponga al nivel de los países del primer mundo en ese sentido. ¿Ya han hecho algún sondeo entre los partidos políticos con respecto a la receptividad a este proyecto de ley? Sí, hemos hecho sondeo entre los 3 principales partidos políticos. Están todos de acuerdo en el proyecto. Simplemente tenemos una diferencia en cuanto a la oportunidad. Un partido político sugiere que se vote después de las elecciones nacionales, y bueno, vamos a ver qué suerte tenemos con nosotros, pero igual, nosotros lo vamos a presentar igual, y que sea la conciencia de cada legislador si quiere anteponer un rédito político o quieren realmente gobernar en serio, porque en este país estamos cansados de que se tome una decisión en virtud de un costo político. Acá lo que tenemos que ver no es el costo político, lo que tenemos que ver es que la salud de nuestros niños está en juego. ¿Quién les pidió para votarlo después? ¿Cómo? ¿Quién fue que les pidió para votarlo después de las elecciones? ¿Qué partido? Bueno, no quiero dar nombres, porque hemos hablado con jefes de bancada, porque si nosotros empezamos a criticarlos públicamente, lo que vamos a hacer es ir contra el proyecto. Pero uno de los más importantes partidos políticos de este país fue lo que nos sugirió o nos dijo que iba a hacer. Entonces lo que tenemos que entender que esto es un flagelo que está destrozando la sociedad,
que no es solamente de un solo departamento, ni de Maldonado ni de Montevideo, porque tenemos casos en la ciudad de Artigas, en Tacuarembó, en Salto, en todos lados, y que si no terminamos con todos estos problemas, lo que estamos haciendo es generando problemas para la salud mental de nuestros hijos, porque aquellos niños que por diferentes motivos no puedan tener contacto con uno de sus progenitores, vuelvo a repetir, las consecuencias, por ejemplo, de que un niño crezca sin su padre, son bastante importantes. Esos niños van a tener problemas de autoridad, problemas de disciplina, problemas de concentración, problemas en los estudios, y eso genera cuando, por ejemplo, en un adolescente no hay una autoridad que los marque, terminamos teniendo los problemas que tenemos todos, ¿no? O sea, jóvenes que lamentablemente hacen lo que quieren, y principalmente porque en su casa, que es el principal lugar donde tienen que educarlos, ha faltado una de esas figuras importantes en su crecimiento. Y cuando tenemos un padre que quiere ver a su hijo, que quiere participar de su desarrollo, de su vida, no entendemos por qué, y no hay un motivo legítimo, que la justicia termina parando ese tipo de situaciones, convirtiendo a los padres a los hijos huérfanos con padres vivos. Y es lamentable, vuelvo a repetir, que en este país sucedan esas cosas cuando la legislación no lo permite. Entonces estamos violando los derechos humanos de los niños, violando el ordenamiento jurídico nacional y violando las convenciones internacionales. Y estos señores jueces lo que no se dan cuenta es que están exponiendo al Uruguay a demandas millonarias en el exterior por violaciones a los derechos humanos. Pero lo más importante no es el tema económico, lo más importante es que los niños tienen derecho a estar con ambos padres. Doctor, mañana reiteramos a qué hora y dónde la charla aquí en Maldonado. Es a las 20 horas, sí va a ser en el Club Español, me van a confirmar el lugar hoy en la tarde, pero a través de la página de Facebook, Todo por Nuestros Hijos Ya, vamos a informar a la gente, invitamos a todas aquellas familias que nos quieran acompañar, y a los efectos de puedan interiorizarse de las situaciones que están viviendo y de todos los derechos que hoy en día tienen, tanto como padres, abuelos, hermanos o tíos, y lamentablemente la justicia no se los otorga. Doctor Carlos Freira, gracias por este contacto esta mañana con FM Gente. No, muchas gracias a ustedes y como siempre a las órdenes. Buen día. Adiós. Bien, señores, 8